En la enmienda número 28, esta organización política plantea la necesidad de recuperar una denominación que fue pactada y acordada en el Estatuto del 82 antes de que llegara a Madrid. Se trata de la denominación País Valenciano, que es la utilizada por el mayor número de sindicatos, organizaciones políticas y asociaciones en el País Valenciano. Esa denominación, a pesar de no ser la reconocida oficialmente en el Estatuto del 82, ha sobrevivido a su falta de reconocimiento institucional y está permanentemente intentando ser vetado su uso. Lo padecimos aquí en el Congreso de los Diputados, igualmente que en las Cortes Valencianas, por el Partido Popular, que utiliza la censura como mecanismo reiterado para impedir que los que entendemos que para nosotros la Comunidad Valenciana es País Valenciano podamos usar esa denominación con la que nos sentimos identificados, sin, desde luego, hacer ningún daño a nadie, sino que sentirnos nosotros más a gusto. Seguimos luchando porque esta denominación sea la del País Valenciano, la que se recoja para nuestro territorio, para nuestra tierra. Pero incluso hemos intentado que esta denominación constara en el articulado precisamente para evitar los abusos y la pretensión de censura permanente a la que nos somete el Partido Popular. Y el Partido Popular se ha negado a la mención del País Valenciano en el articulado, porque precisamente es una prueba más de su falta de voluntad para negociar y de su aspiración lograda de imponer todo un estatuto a su imagen y semejanza. Desde luego, desde nuestro punto de vista, absolutamente deplorable su actitud y nosotros no cesaremos en nuestra aspiración de recuperar esa denominación que sí que es un nombre y no al que nos han sometido Comunidad Valenciana, que no es nada. Queremos ser país porque son país.